Muy bien, chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Con sueño bien, todavía, me imagino, con sí, sueño. sí, más o menos. Sí, pues, creo que a nadie le ha gustado este horario que ha planteado dirección. Sí, Pero me dicen por ahí que es probable que haya cambios en el horario, así que estén claro, atentos, estén atentos. Bueno, vamos a ver, pues, ¿no? Cómo sigue. Pero sí va a haber cambios, al parecer. Sí, sí, sí va a haber cambios. Bueno, por el momento solamente hay 3 personas conectadas, así que esperemos que los demás se vayan conectando después. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar la clase el día de hoy, entonces, ¿ya? El tema que nos toca hoy día, bueno, tiene que ver con RM, ¿no? La primera parte es RM, lo que es sucesiones. ¿Qué vamos a ver en este tema de sucesiones? Bueno, más que nada, mmm, algo de teoría, por ahí las formulitas que tenemos que aplicar, ¿sí? Y Y bueno, algunos ejemplos, algunos ejercicios al respecto. ¿Ya? Es un tema que ustedes ya lo han visto, ya lo han manejado, entonces vamos a tratar de repasar más que nada los conceptos previos que ustedes probablemente ya conocen. ¿Sí? Muy bien, vamos a iniciar entonces con el tema de hoy, mientras los demás se conectan. Muy bien, avanzamos. ¿Qué es una sucesión? A ver, ¿qué es una sucesión o progresión? Bueno, una sucesión o progresión podemos definirla como un conjunto de letras o números ordenados uno detrás de otro, de tal manera que mediante una regla de formación podamos distinguir el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, o sea, ubicarlos según su posición de acuerdo a la regla. Entonces, a ver, podemos definir una sucesión o progresión también, es lo mismo, como un conjunto numérico, es un conjunto de números, ¿no? Conjunto de números que están ordenados mediante una regla de formación. O sea, la regla de formación es la que me define cómo están ordenados estos números, ¿sí? Entonces, va a ser muy importante esta regla, ¿no? O en todo caso, el patrón que sigan, ¿no? Por ejemplo, acá más 4, más 4, más 4, más 4. Entonces, eso es lo que vamos a observar. Muy bien. ¿Qué otras características vemos? También podemos hacerlo con letras también, ¿no? También podemos hacerlo con letras. Eso también lo vamos a ver. Tipos de sucesiones o clasificación. Tenemos varios tipos. Sucesión numérica, ¿no? Que tenemos ahí un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, de segundo nivel, ¿no? Un conjunto de números 1, 4, 9, 16, 25. Entonces, aquí, por ejemplo, van avanzando así, más 3, más 5, más 7, más 9, más 11. Pero luego, estos números de abajo tienen su propia razón. Más 2, más 2, más 2. Entonces, esa, por ejemplo, es una sucesión de segundo nivel o de segundo grado se le llama, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un primer nivel aquí y luego hay un segundo nivel abajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de ese tipo. Luego tenemos sucesión alfabética con las letras y el orden del abecedario, ¿no? Creo que todos conocemos el abecedario. Fácilmente podemos este, calcular qué letras siguen o qué letras nos están faltando, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos A, de A a C, me falta la letra B, de C a E, me falta la letra D, ¿no? De E a G, me falta la F, entonces me falta una letra, una letra, una letra. Esa va a ser mi razón, por decirlo así, ¿no? Otra forma de hacerlo también es reemplazando las letras por valores numéricos, ¿no? Por ejemplo, la A, según la posición en que esté. La A está en la posición primera, entonces la A va a ser 1, ¿no? Ponerle 1 nada más. La B es 2, la C es 3, la D es 4, la E es 5, la F 6, la G 7. Entonces ahí tenemos una sucesión numérica. 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí ya yo puedo reemplazar por el valor en números. Por el valor en números, ¿no? Si este es 7, luego sigue 9, me seguirá el 11. Entonces me pongo a buscar qué letra corresponde al 11. La letra que corresponde al 11 va a ser la letra K. Y ahí obtengo mi respuesta. Muy bien. Y luego tenemos sucesión combinada. La sucesión combinada o la alfanumérica va a ser la que precisamente va a avanzar de manera intercalada, ¿no? Por decirlo así.
Es decir, los números avanzan por su cuenta y las letras avanzan por su cuenta. Entonces vamos a encontrar esos tipos. Y finalmente, de repente, una asociación especial, ¿no? Así. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo S, 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 O. Aparentemente no hay un orden definido. Pero si nos ponemos a pensar un poquito, estas de aquí son las letras terminales de los días de la semana. O sea, lunes termina en S, martes también, miércoles también, jueves también, viernes también, ¿qué sigue? Sábado, que termina en O. Es un caso especial, es un caso raro, no siempre se utiliza, pero en ciertos ejercicios puede que nos venga así, ¿no? Por ejemplo, otra sucesión podría ser, una sucesión especial podría ser así, ¿no? E, F, M, A, M. ¿Qué sigue? A ver, ¿quién lo saca? N. E, F, M, A, M. ¿Qué seguirá? ¿Alguien saca? ¿Alguien? Es una sucesión especial, entonces no hay que pensar en términos de la posición de las letras, sino más bien darles un significado. ¿Qué significado podrías tener? ¿Alguien? ¿Nadie? Saco. Pensando en un posible significado, tenemos, ¿no? E puede venir de enero, F, febrero, M, marzo, abril, M, mayo. Entonces, estamos hablando de meses. Sigue J, ¿no? Junio. ¿No? Entonces, se dan cuenta. Le damos un significado a las letras para que obtenga un sentido, ¿no? Y pueda yo continuar la sucesión. ¿Ya? Entonces, eso va a pasar en la sucesión especial. La sucesión especial, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar entonces, vamos a continuar. Tenemos entonces, luego de las más básicas que hemos visto, tenemos ahora como que la primera clasificación importante, la sucesión aritmética. ¿A quién se le llama sucesión o progresión aritmética? Se le va a llamar así a aquella donde la diferencia de los términos es constante. Y se obtiene sumando, ¿no? Sumando a una misma cantidad a cada término o restando. ¿Ya? Esta sucesión va a avanzar entonces con suma o con resta, ¿no? Y bueno, es bastante utilizada. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos un ejemplo. 5, 13, 21, 29, 27. ¿Cómo va avanzando? Más 8, más 8, más 8, más 8. Esta razón R, se mantiene constante. Quiere decir que no cambia. Siempre, siempre, siempre se va a sumar más 8, más 8, más 8 a futuro. A futuro. Entonces, a esa se le llama sucesión o progresión aritmética. ¿Ya? También se le llama sucesión lineal o de primer grado, ¿no? Con nombres alternativos. ¿Ya? Pero la idea clave es esta. La sucesión va a avanzar con suma o también con resta. También puede ser resta. ¿Ya? ¿Y qué propiedades va a cumplir? Va a cumplir propiedades importantes como, por ejemplo, esta. La propiedad del término n. ¿Cómo calcular un término enésimo? Término enésimo, ¿a qué se le llama? Término enésimo se le va a llamar a aquel término que va a estar en una posición futura, en una posición avanzada de la sucesión, ¿no? O de la progresión. Entonces, yo no tengo problemas, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplito, ¿no? A mí no se me hace complicado cuando me dan una sucesión así, ¿no? Me dicen 4, 11, 18, 25, 32. Es fácil sacar el término que sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque yo casi sumando de 7 en 7, ¿no? Más 7, 11, más 7, 18, más 7, 25, etcétera, etcétera. Entonces, a mí no se me hace complicado hallar el que sigue. Si el último es 32 más 7, 32 más 7 sería 39. Eso no se me hace complicado a mí. Fácilmente yo lo puedo calcular. ¿El problema cuál es? El problema es cuando me piden una expresión que está mucho más adelante de lo que yo ya tengo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahí hasta la posición 5.
¿no? Hasta la quinta posición. Pero ¿qué pasa si no me piden la sexta? Si me piden una posición que está mucho más adelante. Por ejemplo, me piden la posición 15. Me dicen, haya el término 15. Término 15 está mucho más adelante, ¿no? Entonces tengo que seguir sumando más 7, más 7, más 7, más 7. O me dicen, haya el término del lugar 30. Término 30. Entonces está sumando más 7, más 7, más 7, ¿no? O el término del lugar 50. Entonces imagínense, ¿no? Si nos quedamos sumando, obviamente vamos a perder tiempo, ¿no? Y nos vamos a cansar. Entonces, ¿qué hacemos para que no tengamos que estar haciendo todo eso? Aplicamos esta fórmula que está por acá, ¿no? La fórmula del término enésimo, que me dice que el término enésimo o el término n es igual al término 1 más r por n menos 1. ¿Sí? Esa es la fórmula, está bastante simple. Término n es el término que me están pidiendo. Término 1 es el primer término, ¿no? Aquí en este caso el 4, ¿sí? Luego viene R es la razón es la cantidad que va aumentando cada vez más, 7 más 7 más 7. Y luego está N, que es la posición del término, o también se entiende como el número de términos. ¿Cuántos términos me están dando? N va a ser el número de términos. Entonces, cualquiera de esos dos significados yo le puedo dar. Entonces, ahí tenemos de manera práctica una fórmula que me va a permitir hallar a mí el término de cualquier posición. Por eso esta fórmula es bastante útil, ¿no? Me permite hallar para cualquier término futuro. Aplicando esta fórmula, lo obtenemos, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a ver ahora, a ver, progresión geométrica, ¿ya? Va a ser bastante similar a la aritmética. ¿Cuál va a ser la única diferencia? La única diferencia va a ser cómo avance, ¿no? La aritmética avanzada con suma o resta. Esta avanzada con multiplicación o división. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? 3, 6, 12, 24. ¿Cómo se avanza? Por 2, por 2, por 2, por 2. Entonces, puedo avanzar con multiplicación o también con división, ¿no? Y acá la razón geométrica se representa por la letra Q. En este caso, Q vale 2, ¿no? ¿Sí? Eso es algo que los distingue, ¿no? Lo principal que los distingue. Puede ser multiplicación, puede ser división también, ¿ya? Luego vamos a ver algunos detalles ahí, pero esa es la idea básica. A ver, entonces, si la geométrica avanza de esta manera, ¿cuál va a ser su fórmula para el término enésimo? ¿No? Igual, si yo quiero hallar un término del lugar 20, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3, 6, 12, 24 y quiero hallar el término del lugar 30. 30, no voy a estar multiplicando por 2, por 2, por 2. Aplico la fórmula y lo obtengo. En este caso, para el término 30, me están pidiendo entonces término 30. N es la posición, ya sabemos, o el número de términos, entonces N valdría 30, ¿no? Término 30 va a ser igual al término 1, el término 1 aquí es 3, por Q es la razón, ¿no? 2 elevado a la N es 30, menos 1. ¿No? ¿Se dan cuenta? Sencillo, ¿no? Sencillo. Está para aplicar nada más la formulita, ¿no? Ya lo vamos a ver más con los ejercicios. A ver, acá hay un detalle en las observaciones. Me dice, la razón geométrica puede hacer con multiplicación y división. En este último caso, la razón será una fracción o tendrá exponente negativo. Obviamente, si yo avanzo, ¿no? Por 2, por 2, por 2, va a aumentar, va a crecer mi sucesión. Pero si yo divido entre 2, entre 2, entre 2, cada vez el número va a ser más pequeño. Entonces, podría poner entre 2, pero si yo quiero sacar cuál es la razón Q, no me va a servir poner entre 2. Lo que me va a servir es más bien ese entre 2, o sea, en vez de poner entre 2, pondríamos multiplicándolo por un medio, ¿no? Si yo un número lo multiplico por un medio, es como si lo estuviera dividiendo entre 2. Entonces, a eso se refiere. Cuando me dice que si la razón es una división, ¿no? Entre 2, no es bueno, no es conveniente ponerlo así, sino más bien es conveniente ponerlo así, por un medio, ¿no?
O en todo caso ponerlo de esta manera. Por 2 a la menos 1. ¿No? Que es lo mismo. Ustedes saben que cuando un número está elevado a un exponente negativo, se invierte y se convierte en fracción. Sería lo mismo que yo pusiera un medio o que pusiera 2 a la menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos eso? Lo hacemos para efectos prácticos de la fórmula. O sea, para poder utilizar ese valor en la fórmula. En la fórmula yo tengo que utilizar ese valor de Q, o bien una fracción, o bien una potencia. ¿Ya? Solamente cuando la progresión disminuye, o sea, cuando cada vez el número se hace más pequeño. Pero si el número crece, no es necesario. Coloco de frente el valor que obtengo. Bueno, lo vamos a ver más en los ejercicios. Ahí vamos a ver más que nada lo que hemos explicado. ¿Ya? Vamos a ver ahora sí los ejercicios. Vamos a iniciar de una vez. Ahí está. Tenemos entonces los siguientes. Número 1. Determina el término que continúa en la siguiente sucesión. A ver, vamos a buscar algún patrón para ver si es aritmética, si es geométrica o de qué tipo. Del 2 al 4. Puedo sumar, ¿no? Del 2 al 4 pueden haber más 2. Ya, vamos a suponer eso, estamos suponiendo por ahora. Ya. Pueden participar también, chicos, ustedes, activen su micro. Pueden participar, se les va a considerar puntos, ¿ya? Así que estén atentos. A ver, del 2 al 4 puede haber más 2, del 4 al 3, menos 1 Menos 1. sería, ¿no? Del Sí. 3 al 6, 1 más 3 sería, más ¿no? 4. Ah, sí. Claro, pero ahí como que ya se pierde un poco la sucesión. Del 6 al 5 sería menos 1 Menos también. 2. Ah, Del 5 al 10, más 5, ¿no? 5. Sí. Ya, No tiene entonces, sentido. y de acá al 10 al 9 y menos 1. Menos Claro, 1. el que se repite, si me doy cuenta, es menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1, sí se repiten. Lo voy a dejar. Pero el más 2, el más 3 y el más 5 no tienen relación. Entonces, ¿qué otra operación podría hacer ahí? No sé. Por 2. Claro, del 2 al 4 podría ser por 2. 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. Me quedo dormido. 3 por 6, 3 por 2, 6, así es. 6 menos 1, Sí. 5 y 5 por 2. Claro, entonces ese sería el patrón. Por 2 menos 1, por 2 menos 1, por 2 menos 1. ¿No? Ese sería el patrón. Entonces luego de menos 1 acá seguiría por 2. 9 por 2, 18. ¿No? Y esa sería mi respuesta, ¿no? Está bastante sencillo, solamente es buscar el patrón. A ver, la 2. ¿Qué letras sigue? Están dando ahora letras Z, W, R, L. Están yendo como que del final, ¿no? Hacia el inicio, de atrás hacia adelante. Entonces, vamos a darle valores, ¿ya? Según el abecedario, hay unas 27 letras, ¿no? Z va a tener el último valor 27 y luego vamos a ponerle valor al resto. W, ¿qué valor tendrá? Contando desde el A, el primero, ¿no? A, B, C, D, E, F, G. Si Z es 27, W será, a ver, 24. 24. No. 24. Sí, claro. A ver, W, Z, claro, 24. Oh, R, ¿qué valor tendrá? Para estos casos, de repente también es útil que tengan su tablita a la mano, ¿no? Una tablita 11. 11. que les pueda ayudar. R no, R tiene que ser más. 11. 21. 21, creo que un poco menos. 20. 20. 20, a ver. R, S, T, U, V, W. 19 sería. 19, para que me dé exacto Sí. 5 posiciones hasta la W. Y L, ¿qué valor tendría L?
L sí, creo que contabilizándolo desde el inicio. A, B, C, D, E, 10. F, G, H, I, J, K, L. 12. 12. Claro, 12. Ya está. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Quién participó por ahí? Alexandra, Nicolás, Danuska también me parece. Sí. Sí. Ahí, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces ahora sí, una vez que ya los hemos convertido su valor numérico, calculamos, ¿no? Del 7 al 24, 7 al 24 hay menos 3. Del 24 al 19 hay menos 5. Del 19 al 12 hay menos 7. Entonces va menos 3, menos 5, menos 7. El último será menos 2. Más 2, más 2. menos Abajo. 9. 12 menos 9. No me da 2 exactamente, me da 3. 3, ¿no? Claro, 3. 3. Muy bien, 3. ¿Y qué letra tendrá el valor de 3? C. La B. Claro, la letra C. A, B, C. C. Sí. A, B, C, A, B, C. Así es, así es. Eso es todo lo que hay que hacer. Se dan cuenta, de repente en este caso es un poco más fácil trabajarlo con números, ¿no? Para poder hacer las operaciones de la parte de abajo, ¿no? Aquí abajo también había una sucesión, ¿no? Claro, acá sería menos 2 sería porque está negativo. Claro, menos 2, menos 2, menos 2. Acá había otra sucesión ahí de un segundo nivel. Bueno, entonces ahí tenemos los dos primeros ejemplos, están bastante sencillos, en realidad, ¿no? No hay muchas fórmulas ahí, no hay fórmulas en realidad que aplicar, solamente es lógica, ¿ya? Vamos a ver otras. Ahí está la sucesión también, para que la estudien luego. Número 3. Calcula la cantidad de términos en la siguiente secuencia. Me está pidiendo ahora el número de términos. Pero no me dicen si esta es una sucesión geométrica o aritmética. Entonces eso es lo primero que tengo que identificar. Vamos a ver, ¿será aritmética o será geométrica? ¿Cuál de los dos? A ver, del 1 al 5. ¿Aritmética? Aquí hay más 4, ¿no? Sí. Del 5 al 9 también hay más 4. Sí. Del 9 al 13. Más 5 creo. Claro. Más 4 también. Todo es más 4, más 4, más 4, ¿no? Entonces todo es suma, va a ser una sucesión aritmética o geométrica. ¿Cómo se llama cuando es suma? Geométrica. ¿Geométrica? Sí. No. Aritmética. Aritmética, ¿ya? Aritmética. Sucesión aritmética. ¿Ya? Cuando es multiplicación, ahí es geométrica, ¿no? Aquí va a ser aritmética. Así es, entonces, si me está pidiendo la sucesión aritmética, voy a utilizar la fórmula de la sucesión aritmética. Exacto, exacto. Entonces vamos a utilizar esa formulita. La formulita será término n es igual a término 1 más r por n menos 1. ¿Ya? Esta formulita tienen que aprendérsela para que la manejen rápido. ¿Ya? Así es. Esta es la fórmula entonces que vamos a utilizar. Muy bien, y ahora reemplazo los valores, ¿no? Mi término n es mi último término, o sea, 81. 81. Término 1. 1. 1, ¿no? Más 4. Más. Claro, mi razón es 4. Así es, entonces también la voy a reemplazar ahí. Término 1 es 1 más r. R será 4, ¿no? 4. Y n es lo que me piden, bueno, n es el número de términos, eso es lo que tengo que hallar, menos 1. Muy bien. Este 1 que está sumando pasa al otro lado restando. Sí. Entonces 81 menos 1, así es, 80. 80 es igual a 4 por n menos 1. Este 4 está multiplicando, pasa a dividir. 80 entre 4 será 20, ¿no? 20. 20 es igual a n menos 1. Este menos 1 que estás restando va a pasar al otro lado sumando. Así es, esto me va a dar 21. ¿No? 21 vendría a ser el valor de n. Así es.
Y esa será mi respuesta, ¿no? Porque lo que me piden es la cantidad de términos. Y la cantidad de términos está representada por la letra N. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Creo que está bastante claro, ¿no? Solamente hemos aplicado la fórmula y los términos que intervenían en ella, ¿no? Es una fórmula por ahora la que tenemos que manejar. Así que no es muy complicada, chicos. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Ahí está. Número 4. Calcula la cantidad de términos. Ahora me están dando esta sucesión y me piden la cantidad de términos. O sea, lo mismo me están pidiendo, pero vamos a ver si es geométrica o aritmética. ¿Ya? O sea, recuerden que la cantidad de términos está representada por la letra N. N es la letra que representa, ¿no? A la cantidad de términos. Entonces vamos a ver. Me dan 0,75, 3, 12, 48. Ya, este 0,75 es un decimal, ¿no? A mí no me conviene mucho trabajar con decimales. Entonces vamos a convertirlo. 0,75 lo puedo convertir a fracción más bien. ¿Cuánto será en fracción? Habíamos visto, curso de aritmética, que para convertir decimales a fracción lo que yo hago es colocar el número y dividirlos entre 100, 10 o 1000. ¿No? En este caso están dos espacios después de la coma. Entonces será entre 10, 100. Bien. Entre 100, ¿no? Entre 100, porque son dos ceros, porque son dos espacios después de la coma. Muy bien. 75 entre 100, pero yo puedo simplificar, ¿no? Le puedo sacar quinta de 100, 20 me parece que es. Quinta de 75 creo que es 15. Ya está. Ahora lo puedo volver a simplificar, le saco quinta otra vez. 3, 3. quinta, 4. Entonces me va a quedar 3 cuartos. Ese va a ser el valor de la fracción, ¿no? Entonces, ese valor yo lo voy a reemplazar acá. En vez de poner 0,75, vamos a poner 3 cuartos. ¿Sí? 3 cuartos. Le vamos a dar ese valor. Así es. Muy bien. Luego que ya le di ese valor, ahora pongo los demás. 3, 12, 48, hasta el 12.288. ¿No? Ya está. Muy bien. Ahora yo me pregunto si es aritmética o geométrica esa sucesión. A ver, vamos a empezar de aquí del 3, ¿ya? Del 3 al 12, ¿cómo avanzo? Puede ser más 9, ¿no? Pero si yo le pongo más 9, del 12 al 48 no hay más 9. Entonces no va a ser suma. Tiene que ser multiplicación. 3 por cuánto me da 12? 3 por 4. 3 por 4. 3 por 4 me da 12. 12 por 4 me dará 48. Sí. Sí, también. Entonces sí me cumple la multiplicación. Y además puedo ver que aquí también me cumple, ¿no? 3 cuartos por 4. Si yo multiplico 3 cuartos por 4, obviamente como el 4 está dividiendo y el otro 4 está multiplicando, se va. Y me va a quedar 3, que es el siguiente término de la progresión, ¿no? Entonces, sí me cumple. Me cumple que la razón vendrá a ser 4, ¿no? Entonces, ¿qué tipo será? ¿Qué tipo de sucesión? Si está multiplicando. ¿Por 4? ¿Geométrica o aritmética? ¿Geométrica o aritmética? Geométrica. Geométrica, así es. Va a ser una sucesión. Eso es lo primero que ustedes tienen que identificar siempre. Geométrica. Así es. ¿No? Muy bien. Entonces, teniendo eso ya identificado, ahora sí paso a aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula va a ser término n es igual a, para la geométrica, término 1 por q elevado a la n menos 1. ¿Sí? Esa va a ser mi formulita. Muy bien, luego de que ya la coloqué ahí, ahora sí paso a identificar los términos, ¿no? Mi primer término es el término n, es el último término de acá. Mi término 1 es el primer término, este de acá, y mi razón ya la tengo abajo, ¿no? Entonces reemplazamos. Término n, 12.288
término 1, 3 cuartos por Q es la razón es 4. 4. Elevado a la n menos 1. N menos 1 es lo que yo quiero hallar, ¿no? N. El n es la cantidad de términos que me están pidiendo. Muy bien, entonces operamos. Aquí tengo un 4 dividiendo y tengo un 3 multiplicando. ¿Qué me convendrá hacer? Podría pasar el 4 a multiplicar, ¿no? Pero si paso el 4 a multiplicar, me va a dar un número más grande y yo no quiero trabajar con números grandes. Además, hay otro Sí, detalle mira. aquí. Hay Ah, otro detalle. El 4 que está dividiendo a este 4 también. Entonces, tengo ahí un caso de bases iguales. Entonces, por ahora, no vamos a pasar el 4 a multiplicar. Lo vamos a dejar ahí. Más bien el 3. Este 3 que está multiplicando, ese sí, ese 3 va a pasar al otro lado dividiendo, ¿no? Ese sí, lo vamos a pasar a dividir. Entonces, si el 3 pasa a dividir, será, si este 3 pasa a dividir, me quedará 12.288 entre 3. ¿Cuánto será eso? 12.288 entre 3. 4.096. Así es, 4.096. Y me va a quedar al otro lado 4 elevado a la n menos 1 sobre 4. ¿No? Ya está. Muy bien. Ahora, como dijimos, a la derecha teníamos un caso de bases iguales. Ese es un caso de bases iguales. 4 arriba, 4 abajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a aplicar una formulita muy conocida del álgebra, ¿no? Que es bases iguales, los exponentes se restan, ¿no? Arriba yo tenía n menos 1 y abajo tengo el 1, ¿no? Como no hay nada, tengo el 1 ahí. Entonces restamos. Restando sería n menos 1 menos el 1 que está abajo. Bueno, ese es por el lado de la derecha. Por el lado de la izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos un 4.096, ¿no? Podría bajarlo como 4.096, pero no me serviría de mucho. Lo que voy a pensar es más bien si el 4.096 puede ser una potencia de 4. O sea, puede ser un 4 elevado a un número especial. A mí me interesa saber cuál es ese número especial. Entonces nos ponemos a probar, ¿no? 4 a la 1, 4. 4 a la 2, 16. 4 a la 3, 64. 4 a la 4, 256. 4 a la 5, 1024. 4 a la 6. 4 a la 6 me va a dar 4.096. Entonces aquí va a ser 4 a la 6. 6. O sea, lo he puesto en función de 4. Es el mismo número, pero como una potencia. ¿Para qué hemos hecho eso? Para tener bases iguales. Pues se dan cuenta que aquí a la izquierda tengo base igual, 4, y a la derecha también. Como tengo bases iguales y estoy en una igualdad, eso significa que los exponentes también tienen que ser iguales, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todos esos pasos los hemos hecho con una razón. Para poder igualar los exponentes, ¿no? Eso es lo que estoy buscando. Entonces vamos a igualar. Ese 6 lo vamos a igualar con este de acá, n menos 1 menos 1, ¿no? Vamos a hacerlo por aquí a la derecha. 6 va a ser igual a n menos 1 menos 1. Entonces esos menos 1 se están restando, van a pasar al otro lado sumando, ¿no? Me va a quedar n igual 6 más 1 más 1. 6 más 1 más 1, ¿cuánto será? más 8. 8. Así es, 8. Y esa será mi respuesta. Esa va a ser mi respuesta. N igual a 8. ¿No? ¿Qué tal? ¿Fácil, difícil, complicado? Más o menos. Claro, más o menos, ¿no? En realidad, otra vez, es cuestión de la fórmula, ¿no? Aplicar la formulita de manera correcta. Primero, identificar qué tipo de sucesión es, como ya sabemos, si es aritmética o si es geométrica, identificar eso, ¿sí? Y luego pasamos a lo que es operar, ¿no? Reemplazamos cada valor en cada lugar de la fórmula, ¿no? Término n, último término 1, y la razón, ¿no? La razón que es. ¿Sí? Así es, chicos. ¿No? Traten de, cuando tienen decimales, convertirlo siempre a fracción, para que eso les reduzca un poco
la operativa, ¿no? Porque es un poco complicado trabajar con decimales. Claro, ahorita ustedes que están en casa pueden agarrar su calculadora, ¿no? Empezar a multiplicar y eso. En general no Sí, se acostumbren a entonces, eso. No se acostumbren a eso, ¿ya? Porque más adelante pues no van a utilizar, ¿no? Que no se acostumbren a eso. Ya traten de utilizar siempre la lógica y la habilidad mental, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Pregunten, por nada. favor, pregunten. Ya, todo está claro, ¿no? ¿Está claro, ok? Muy bien, entonces les dejo dormir, ¿ya? Ya, gracias. Vamos a poner los puntos acá, a ver qué han tenido. Nicolás, 3 puntos. Alexandra, 5 puntos. Y Danuska, 1 puntito. Bueno, chicos, vamos a esperar. Si hay cambios en el horario, vamos a estar atentos, ¿ya? Bueno, igual con ustedes nos vemos más tarde. Nos vemos a la 1, ¿no? A la 1 Sí, más tenemos a la hora clase. hacer clase con usted. A la 1 tenemos clase de química, así que todavía tienen tiempo para una siestita, un rato más. Así que ahí recuperan un poco de su sueño. ¿Y chicos? Aprovechen ahí en descansar, descansen. Para que su cerebro Ya, no, profe. para que su cerebro no colisione. Ya, chicos, nos vemos más tarde entonces, ¿ya? Nos vemos más tarde, ¿ya? A la 1. Sí, a la 1. 1 p.m., Omar, ¿ya? 1 p.m. por aquí, por el mismo canal. Ya nos vemos. Chao, chao. Ya, Vete. Chao, profe. chao, Chao, descansen, descansen. teacher. Ya.